Vamos a ver. Vamos. Empezamos. ¡Oh! ¡Ay! Me encantó esta carta. ¿Qué es lo que le vengo hablando? La carta del amor. La carta del amor. Me encanta que haya salido esa carta de primero. Gracias a Dios. Esa fue la primera carta. La carta del amor. El 3 de basto. El 12 de copa. Esta lectura promete ya con estas dos cosas. El 10 de oro, pero al revés. El 7 de basto, pero al revés. El 6 de copas. El 4 de copas. Vamos a montar 3 hileritas. El 6 de basto. El 1 de basto. Ok, así. El 1 de copa. El 4 de basto. El 12 de oro. El 3 de oro. El 7 de oro. Y el 1 de oro. Todavía me falta una. El 3 de espada. Entonces, esta lectura no viene tan negativa como la de ayer. Esta lectura ya me viene hablando desde el amor. Esta lectura ya me viene hablando desde que vemos unos padres de Yoko que están completamente al lado, o sea, están al lado de la situación y están al lado de su hija. Hablamos de un padre que está haciendo todo lo posible por ayudar a su hija desde el punto del amor. O sea, este hombre está actuando ahorita actualmente desde el punto del amor. O sea, está actuando y está defendiendo a su hija porque siente que debería de ayudar a su hija en todo lo posible por las situaciones o por los sentimientos que ha venido trayendo Yoko últimamente. Obviamente Yoko ha sido una niña que ha tenido que explicarle a su papá, ha tenido que hacerle entender a su papá por los motivos de por qué no quiere continuar donde está. Obviamente el papá se ve en la obligación de tener que ayudarla. ¿Por qué? Porque primero es su hija. Segundo, obviamente no va a querer que su niña esté presada en un lugar que no quiere estar. Y tercero, por darle darse como ese gusto de que, oye, pude ayudar a mi hija. Vemos aquí a una Yoko, mira, una Yoko que está con los pensamientos ahorita muy decaídos. O sea, siento una Yoko que está en un punto muy decaído y sus padres se han dado cuenta de eso. Y ustedes me dirán, ¿y por qué tú hablas de sus padres? Porque ya aquí me salió su mamá, ya me salió, solamente que voy por parte. Pero ya aquí me vienen avisando desde adelante que desde el punto del amor, su mamá, su papá han estado actuando de la mejor manera para ayudar a su niña. ¿En qué sentido? En que su niña ya no se siga sintiendo en un laberinto sin salida. En un laberinto sin salida. Siento que los padres saben y ya entienden que Yoko no se está sintiendo bien ni se está sintiendo cómoda. Aparte, veo mucha preocupación en cuanto a la familia. Veo bastante preocupación. Siento que el papá siente que ha perdido tiempo, que ha perdido muchos momentos donde pudo haber ayudado más a Yoko. O sea, los papás están en un punto donde se sienten, se podría decir, culpables, porque no la ayudaron antes de que las cosas se pusieran como están. Entonces siento que los padres están ahorita como viendo el tiempo de que, oye, hemos perdido mucho tiempo y hemos dejado que ella se sienta en este vacío, se sienta, mira, ¿ves? Así de cabeza. La pobre Yoko, aunque ustedes no lo crean, se está sintiendo mal. Y sus padres saben que está en un laberinto sin salida por ahorita. ¿Qué veo aquí? Veo que los padres también están preocupados en cuanto a lo que está pasando alrededor, porque están viendo que se le está cerrando los caminos a su niña. O sea, saben que Yoko está perdiendo oportunidades, que se está quemando en un sitio que no debería de estar, que está
en una situación donde no debería de estar, pero el padre de Yoko en cierta forma pensaba muy duro, o sea, era un hombre que pensaba muy duro y por eso también permitió que pasaran todo este tipo de cosas, pero sin embargo, por el 6 de copa me vengo dando cuenta que el señor está arrepentido, o sea, ¿sabe? El hombre está así como que, oye, dejé pasar mucho tiempo. Entonces, ¿estamos hablando del arrepentimiento de sus padres? Sí. ¿Estamos dándonos cuenta que sus padres están analizando dónde está su hija y cómo se encuentra? Sí. Entonces, ¿viene la ayuda hacia Yoko? Sí. Pero ellos saben, mira, ellos saben que vienen muchos obstáculos. Vienen muchos obstáculos, demasiados obstáculos. Y vuelvo y le repito, mire, esta es la carta del inicio, pero también es la carta del cumplimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que yo les comenté a ustedes? Que Yoko lamentablemente iba a tener que pasar por el proceso de tener que cumplir alguna u otra cláusula para poder continuar, o como hicieron con Faye, que ella tuvo que completar algunos, ¿cómo te digo? Unos eventos y salir. Pasa lo mismo con Yoko. Ella va a tener que tapar algunos eventos, va a tener que cumplir algunas cláusulas, algo para ella poder salir. Sin embargo, por el camino en que van los caminos abriéndose. Entonces yo siento que los padres están presionando en ese punto porque saben que los caminos se pueden abrir. Saben que pueden lograr una negociación. Aquí veo a la señora Piguan, ¿ves? Esta es la señora Piguan. Esta es la mujer que está haciendo con Yoko lo que se le da la gana. Esta es la mujer que está haciendo con Yoko lo que quiere. Esta es la persona que expone a Yoko de la peor manera. Esta es la persona que provoca que a Yoko le hagan todo lo que le hacen, que le digan todo lo que le digan, que tenga tanto hate, que haya gente que ya no crea, que haya gente que ya no la quiera. Esta es la persona que está generando todo este problemón. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí a nivel familiar? Que esta señora sabe muy bien que ya el papá de Yoko está en un punto donde va a atacar, donde va a decir, mira, no, ya. Entonces, hoy les puedo decir con tranquilidad que eso va a tener un buen resultado. Lo dije hace días. Aquí se están uniendo 3 diamantes. Papá, mamá, Faye. ¿Viene la consagración? Sí, mira. Sale el sol para ellos. Salen las nuevas oportunidades. Sale ese bienestar. Sale eso bueno para ellas. Sí se va a lograr. Sí lo van a lograr. Pero ahorita, lamentablemente, la señora Piguan tiene a Yoko en el medio. Están los dos que están aquí, que vendría siendo Faye y Yoko, Faye y el papá, y Yoko está en el medio. Y la señora Piguan sabe muy bien que ella, a nivel de oportunidad, ha trancado a Yoko. Y eso los padres de Yoko también lo saben. Mucho, o sea, lo saben. Entonces tenemos el 12 de basto, el 5 de copa inverso, el 3 de copa, el 11 de copa inverso también, o sea, lo tenemos de cabeza, el 10 de basto, pero ese sí está derecho, el 7 de espada, el 6 de oro, el 2 de oro, el 2 de basto, el 5 de basto, el 11 de basto, el 11 de espada, el 2 de espada y tenemos al 10 de oro. Imagínate cómo habla esta segunda parte. Esta segunda parte habla de lo siguiente, mira. Faye, papá, mira estos reyes cómo van, cómo se siente Piguan ahorita. Mira, Piguan se siente así, toda una reina pero mala. O sea, la malvada de Alicia, el País de la Maravilla. El papá, que sabe que perdió el tiempo y que permitió que su niña se viera alimentada ante todo este tipo de cosas por no querer captar. Y tenemos aquí a una Faye, que se une en la familia. O sea, estamos hablando desde el punto familiar. La familia de Yoko acepta a Faye por completo. Aquí me hablan de que la familia de Yoko hubo un momento que también se opuso en cierto punto, pero sin embargo, a diferencia de la lectura de ayer, la familia de Yoko ha abierto las posibilidades para que la ayuda llegue, ha abierto las posibilidades para que las cosas mejoren.
¿Qué quiere decir? Que si Faye y Yoko están juntas, los padres de Yoko, el papá de Yoko no es que pero sí es un hombre que está dispuesto a ceder ante tal situación. Vemos a uno de ellas, o sea, vemos a uno de los familiares de Yoko que no está muy de acuerdo, que digamos, y siento que viene siendo su hermana. O sea, siento que su hermana todavía está en un plan donde no quiere que esa relación continúe. Siento que los padres de Yoko saben muy bien que Yoko ha perdido muchas oportunidades y que al aceptar que su hija se haya quedado allí, aceptaban que su hija pasara por cualquier cantidad de situaciones. Aquí hablan también el 10 de basto. Aquí me vienen hablando de la mamá de Yoko, me vienen hablando de una persona muy firme que en cualquier momento la van a ver en cualquier plataforma, la van a ver en cualquier lado, hablando, queriendo calmar las aguas, queriendo hacernos entender y ver que la situación se está calmando, que están calmándose, que su hija está bien. O sea, ellos van a tratar de apaciguar las aguas. Recuerden que yo les dije que tanto su papá como Faye iban a entrar en una negociación. ¿Sí recuerdan, no? Iban a entrar. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Mira, trata de bajar la marea, que siento que es lo que está haciendo Yoko ahorita, bajando la marea, porque sabe que el tener esto así es generar más la ira de la bruja, es más generar esa ira, y es que ella quiere exponerla más y quererlas hacer, o sea, sentirse ganador y reírse de todos los que están yendo a apoyar a Yoko. Entonces, no pueden permitir que ella los vea a ustedes sufriendo por Yoko. O sea, ella sabe que ustedes sufren, pero no se lo den a entender, sino que sencillamente como que ya tú sabes que nosotros sabemos que tú vas a ir perdiendo. Entonces, siento que Yoko a nivel familiar ha demostrado mucho su enfado, su molestia, su enojo. Siento que Yoko ha recapacitado en muchas cosas. Siento que Yoko está en un punto donde sabe que como todo ser humano cometió un error, pero que supo y entendió que estuvo mal. Entonces veo a la familia de Yoko buscando muchas soluciones para conseguir la salida de Yoko. Veo a los padres de Yoko muy decididos a que Yoko salga de donde está. Veo dos pensamientos aquí distintos. El padre piensa de una manera y la madre piensa de otra manera. ¿Y por qué se los voy a decir? Muchachos, porque siento que, mira, se los voy a poner fácil así, mira. Siento que el papá la va a ayudar. O sea, no se vayan a querer caer para atrás, ¿no? Siento que el papá la va a querer ayudar y siento que la mamá va de la mano. Pero también veo y siento aquí que tanto la mamá como el papá van a querer que Yoko salga de el escarnio público, o sea, que Yoko se retire de todo lo que tiene que ver con actuación. O sea, siento que los padres sí están ayudando, pero es condicional, se le podría decir. O sea, siento que los padres van a querer meter un poquito de presión allí. Entonces, sí la están ayudando, pero también siento que la van a como a condicionar. Puede ser también por el hecho de que no quieren que ella pase por más situaciones como la que está pasando. Ahora, viéndolo desde este punto, obviamente si ellos le ponen a alguien que la supervise en el sentido de que la guíe, un buen abogado, puede ser que las cosas mejoren, pero veo claramente que los padres sí la van a ayudar, pero también le van a exigir no permanecer más tiempo en esto de la actuación por completo. Y van a, yo sé, mira, ya escuché mira, ya la escuché, me van a decir, pero sí, la mamá salió diciendo que ella respetaba lo que a su hija le gustaba, pero en ese momento no había pasado todo lo que está pasando ahorita. ¿Oyeron? Entonces no me vayan a hacer esa pregunta porque yo se la estoy respondiendo antes que me vayan a salir con esa. Pero si fuese por padre, ya fuese abogada o fuese militar o cualquier cosa, menos esto. Entonces, veo que hay muchas
hay mucha firmeza en cuanto a los padres en ayuda, pero veo también en ese sentido a Yoko que está cerrando esos caminos, o sea, está cerrando esas posibilidades de que no va a volver. O sea, Yoko está hablando muy claro. Yoko le está diciendo, sí, me van a ayudar, pero yo igualito voy a seguir. Y siento que le están trancando la puerta nuevamente a que continúe. O sea, es bueno por un lado que le ayuden, pero es malo por otro porque los papás, pero sin embargo, tú sabes que uno le da un besito al papá y a la mamá aquí y eso se convence. Pero siendo el papá de Yoko como es. Entonces, mira, veo al papá de Yoko en ayuda máxima para que su hija salga de donde se encuentra. Hay muchos problemas de papeles, sí hay problemas de papeles, hay multitud de gente que se opone, pero esos son la misma gente de Piguán. O sea, ellos saben muy bien a lo que están jugando. Entonces, veo muchos problemas de papeles, veo muchos problemas de no llegar en acuerdo, pero veo también multitud de gente como oponiéndose a esa salida. Veo mucha firmeza en cuanto a lo que van a decidir, o sea, en lo que van a decidir para que Yoko termine de salir. Pero si yo les puedo decir hoy en día algo, siento que la familia de Yoko se la va a rifar, como dicen nuestros hermanos los mexicanos, se la van a rifar para que ella salga de allí. Entonces, si hago un contexto de todo lo que estoy viendo aquí, estoy viendo una familia de una familia de Yoko, que acepta una relación ahí con sus cosas, el padre con sus cosas, pero la acepta, está aceptando la ayuda de una Falle. La hermana sí la veo un poquito más renuente, puede ser porque piense que todo lo que su hermana le pasa es culpa de Falle, porque vamos a estar conscientes, así como la tía piensa cosas, la hermana puede pensar cosas. O sea, son personas que no le entran en la mente más allá de un cacahuate, o sea, tienen en la mente un cacahuate, o sea, no piensan y siempre están por la malicia. Entonces, son personas que siempre están echándole la culpa al contrario cuando son las personas que se están ayudando. Entonces, creo claramente aquí que esta situación con los padres de Yoko van a mejorar, obviamente van a llegar al llegadero, siendo que los padres de Yoko van a ayudar a Yoko en lo máximo. Siento la unión buena entre la familia de Falle, bendito sea el creador, entre Falle y la familia de Yoko. Siento una buena conexión en ese sentido. También siento que ellos van a lograr empujar a la brujita, pero también siento que los padres van a estar exigentes en cierto punto. Veo veo a Yoko saliendo de la palestra pública, no, pero sí veo a los padres queriendo trancar la situación como para que ella no llegue, o para que ella no llegue otra vez a actuar o estar en este sistema. O sea, los padres tienen ese miedo, ¿vale? Para que me entiendan mejor, los papás tienen miedo y obviamente van a querer lo mejor para su hija. Entonces el papá dirá, pagar las cláusulas y esto me ha valido tanto, entonces vas a volver. Entonces obviamente van a estar siempre como a la defensiva, pero no quiere decir que Yoko no vaya a estar. Entonces lo que les digo es que la familia de Yoko por este lado hacia Falle están positivos, no se ven tan como la familia de Falle, ayer que la tía se veía así. No, los padres de Yoko están más sueltos, están más entregados a las posibilidades, hay más aceptación. La hermana está un poquito ahí, pero no quiere decir que no la acepte. Entonces siento a una Yoko que ahorita está en su mejor zona, queriendo ayuda, sabiendo que la va a encontrar y que las cosas se van a resolver a su tiempo, pero se van a resolver, van a ser positivas. Entonces nada, muchachos, espero que les haya gustado la lectura, que no se hayan sentido tan mal con esta y que sepan y entiendan que los padres de Yoko van a querer siempre lo mejor para su niña y lo mejor va a ser lo que ellos piensen, pues, hasta que yo, como siempre,